Crímenes sin resolver, novelescas conspiraciones políticas, traiciones nocturnas y ajustes de cuentas a plena luz del día. Así también era Lima hace 150 años. Hacia el año de 1850, la capital estaba rodeada de grandes haciendas y fundos dedicados a la producción agrícola. Era entonces tiempos de poderosos terratenientes, violentos capataces y esclavos cansados del abuso. Historias detrás de la muerte. La venganza de los esclavos. Sin duda, una de las historias más escalofriantes que guarda la vieja Lima es la muerte del capataz Don Ángel Lanao. En esta tumba yacen los restos de Don Ángel Lanao. Fue víctima por los esclavos de la hacienda de Villa el 19 de noviembre de 1845, a los 45 años y 8 meses de su edad, dejando en el mayor desamparo a su inconsolable esposa y hermanos. El brutal asesinato de Ángel Lanao se convertiría en uno de los casos policiales más sonados en la Lima del siglo XIX. Y sin embargo, los verdaderos motivos de su muerte siguen siendo hasta hoy un enigma. La conocida y tradicional Hacienda Villa en Chorrillos fue alguna vez escenario del sufrimiento de casi 700 esclavos, quienes trabajaban en la producción de la caña de azúcar. Sus extensos dominios alcanzaban gran parte de lo que actualmente son los distritos de Miraflores, Barranco y Surco. En 1845, Ángel Lanao es contratado por el hacendado Lavalle para que se encargue de todo el complejo dedicado a la elaboración de derivados de la caña de azúcar. ¿Qué características debió tener este hombre para que de pronto se le dé un puesto de vital confianza en una de las haciendas más importantes de Lima? Los 700 esclavos africanos que permanecen a su cargo quizá responderían que obtuvo el puesto por su crueldad. En 1850 todavía estaba institucionada la esclavitud y muchos hacendados y capataces aplicaban feroces e inhumanos castigos a los esclavos, a los que consideraban casi como animales, a fin de incrementar la productividad de las haciendas. Debido al salvajismo de algunos hacendados y capataces, miles de esclavos padecieron una vida llena de maltratos, horrores y angustias. Aún en la actualidad, muchos vecinos de las zonas de Miraflores, Barranco, Chorrillos y Surco aseguran oír por las noches los ruidos de pesadas cadenas y desgarradores lamentos. ¡Tú! ¡Lleva eso a los caballos! ¡Muévete! Para eso no puedes solo. Pero ¿qué tan cruel podía ser Ángel Lanao? ¿Hasta dónde era capaz de llegar para extraer el mayor rendimiento de los esclavos? Las condiciones laborales de toda esta gente esclavizada eran duras, eran muy difíciles, o sea, jornadas en algunos casos de 16 horas de trabajo, mala alimentación. El tipo de castigos que se infligían eran diversos, ¿no? Desde racionar las porciones alimenticias
hasta el maltrato físico, latigazos, o significaba el cepo o exponer a la persona al sol durante horas. Iba más allá de la cuestión física, eso era como una constante pujar y un constante acecho psicológico. ¡Eso no puede seguir así! No son solo los azotes que Capataz reparte con gusto. ¡Miren cómo nos tienen! ¡Parecemos animales! ¡Animales! ¡Basta de abuso! ¡Basta de abusos! 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 Otra costumbre bastante común en esa época es azotarlos. Los esclavos podían ser azotados en el espacio privado, que es la casa, la hacienda, pero también en la misma plaza mayor de la ciudad. La gente acudía masivamente a observar estos castigos, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de esclavos y bandoleros famosos. La producción ha bajado. Mañana la jornada es a las 3, antes que salga el sol. ¡No es un maldito! ¡A mí me dejó muñido de tantos azotes! ¡Tenemos que terminar con este desgraciado antes que acabe con nosotros! ¡Muerte a la nao! ¡Muerte a la nao! ¡Muerte a la nao! ¡Muerte! Acá nadie va a matar a nadie. ¿Qué? ¿Usted me va a decir que está al lado de ese desgraciado? Nosotros no somos ningunos asesinos. ¿Qué quieren? ¿Quieren no mate primero? ¡Muerte a la nao! ¡Sí! ¡Muerte! ¡Muerte a la nao! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Hay que matarlo! ¡Golpea! ¡Con fuerza! ¡Dale más fuerte! ¡Quiero ver sangre! ¡Piedad, patrón! ¡Piedad! ¡Piedad, no trabajas! ¡Ahora vas a aprender a trabajar! ¡Piedad, patrón! ¡Piedad, patrón! ¡Piedad! Tú, ven para acá. Sí, señor. Arrodíllate. Límpiame las botas. ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que hacer? Nada, señor. Nada, señor. ¿Y tú? ¡Limpia bien! Carambas. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Caramba! ¡Suéltenme! ¿Quiénes son? ¡Ya se fregaron ahora! ¡Suéltenme! 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 ¿Tú? ¿Tú? Ya se fregaron conmigo. Ahora... no podemos pensar un poco, ¿no? ¡No! ¡No me maten! ¡Haré lo que...
Al día siguiente los esclavos se presentaron a trabajar como de costumbre. Todo parecía normal, excepto por un detalle. El capataz Ángel Lanao, quien no se había ausentado nunca, esta vez no se encontraba en su puesto ni en ningún otro lugar de la hacienda. Desapareció misteriosamente, capitán. Hace varios días no sabemos nada de él, mucho menos de su paradero. ¿Alguno de sus esclavos sabe algo? Cuando la policía es informada de la repentina desaparición de Lanao, la primera hipótesis que teje es que se trataría de una venganza. Una venganza de los oprimidos esclavos. ¡No! Los interrogatorios resultan inútiles. Los trabajadores niegan todo y el mismo Lavalle, dueño de la hacienda, los defiende y declara que en sus tierras jamás hubo castigos excesivos. El de arriba y los de abajo saben perfectamente que sin el cuerpo no se puede capturar a nadie. Y la policía parece haber entrado en un callejón sin salida. Hasta que un tenebroso hallazgo cambia el curso de la historia. Historias detrás de la muerte. Lanao, capataz de la hacienda Villa, lleva 8 semanas desaparecido. La policía sospecha que los esclavos, cansados de testigos y golpes, lo han asesinado. Una mañana de enero de 1846, se encuentra en la playa de Conchán un cuerpo carbonizado. El cadáver hallado presentaba innumerables cortes hechos con machete y guadaña. Todo esto solo graficaba la terrible violencia que sufrió el infortunado antes de morir, ya que se determinó que fue quemado cuando aún estaba con vida. El cuerpo fue identificado como el de Ángel Lanao. El hallazgo del cuerpo de Lanao pone fin al misterio de su desaparición, pero abre un misterio aún mayor. ¿Quién lo mató y por qué? Los esclavos están supeditados a un trato realmente muy duro, ¿no?, en estos lugares, y el castigo físico era a cada momento. Están convertidos casi en animales. Entonces el grado de violencia estalla de una manera pues que nos sorprende, ¿no? Y los primeros que enfrentan este grado de violencia son justamente los agentes intermediarios, aquellos que están encargados del control, por ejemplo los mayordomos, los capataces. La policía baraja la hipótesis de la venganza como un móvil del crimen. Están seguros que los esclavos, hartos de los abusos de Lanao, han tomado la justicia con sus propias manos. Pero ¿cómo probarlo? Encontrar al culpable entre los 700 esclavos parece una tarea imposible. Pero ahora cuentan con una tenebrosa pista y varios sospechosos. El capataz lo que quiere es que el esclavo rinda más, trabaje más, ¿no? Y se pone más drástico y exige más, y con esa actitud se congracia con el amo. Entonces, cuando se producía una revuelta, generalmente a la primera persona que buscaban para justiciar, para vengarse, para desquitarse, para lo que fuese, era al capataz. Ángel Lanao trató con mano de hierro a los esclavos que tenía a su cargo en la hacienda Villa, quienes fueron víctimas, además de crueles castigos y torturas. Eso explicaría el ensañamiento con que fue asesinado. El cuerpo está carbonizado. Esto es un dato fundamental. La policía inclina sus sospechas hacia los horneros que se dedican a calentar la caña en enormes hornos para obtener azúcar. Estos hombres no solo tienen acceso al lugar,
sino que son los únicos con el conocimiento necesario para manejar los hornos. ¿Pero solo este indicio los haría sospechosos de tan cruel asesinato? La violencia con la que se cometió el asesinato del capataz Ángel Lanao solo puede venir del más irrefrenable odio o de la más increíble locura. La policía no encuentra pruebas que incriminen ni a los horneros ni a los esclavos. Sin más pistas que seguir, el caso se da por cerrado. Tendrían que pasar 5 largos años para obtener una inesperada pista del crimen. En 1845, el esclavo Juan de Dios intenta fugarse de la hacienda Villa, pero su deteriorado estado de salud lo obliga a refugiarse en un galpón. Así fue fácilmente ubicado y capturado. Cuidado, por favor, no me azoten, no me azoten. Yo sé quién mató a Lanao. Confesaré, y yo confesaré. Tal vez para evitar un salvaje castigo, tal vez para conseguir algo que alivie su enfermedad, el esclavo Juan de Dios termina por confesar detalles de un crimen ocurrido hace 5 años e indica como culpables a 4 esclavos del lugar: Manuelillo, Simón, José Domingo y Paulino. Cuadrillas salen en búsqueda de los sospechosos, que alertados de la confesión intentan huir. 3 lo logran, pero uno es capturado. ¿Dónde pensabas ir? Muévete. ¡Muévete! La suerte parece echada. El esclavo Manuelillo será sometido a la justicia por el crimen de Lanao. Los diarios de la época mencionan que el esclavo tiene una sonrisa cínica. Todos lo dan por culpable. Para la esposa y hermanos de Lanao, esta captura debió ser justicia divina. Después de 5 años, el cruel asesinato por fin tendría un culpable. Pero la divinidad es siempre impredecible. Cuando se piensa que ya todo quedará esclarecido en el asesinato de Ángel Lanao, la historia vuelve a tomar un giro imprevisto. Como la policía no logra capturar a los otros sospechosos, no existe manera de corroborar la versión del crimen que diera el moribundo Juan de Dios. Este muere y unos meses después, en la cárcel, Manuelillo es dejado en libertad por falta de pruebas. ¿Injusticia o justicia divina? Depende del ojo del que lo mire. Lo cierto es que 10 años después del asesinato de Ángel Lanao, el presidente Ramón Castilla abolirá la esclavitud, dando fin a estas vergonzosas páginas de nuestra historia. En el terreno político la situación no marchaba mejor. Caudillos militares se disputaban el gobierno del país. Las conspiraciones eran el pan de cada día. Y a veces se aplicaba una justicia de hierro que dejaría la sangre helada a más de uno. Desde esos días hasta el día de hoy se guardan terribles historias. Historias detrás de la muerte. José María Lastres fue un joven militar con muchos sueños de gloria y poder, pero su ascendente carrera se vería truncada por la desafortunada conspiración en la que participó instigado por un grupo de mujeres y que buscaba derrocar al presidente Manuel Ignacio de Vivanco. Esto acabaría no solo con su carrera militar, también con su vida.
La conspiración de las sortijas negras. Otro terrorífico final, digno del vertiginoso 1800, es el del joven militar José María Lastres. Aquí está el infortunado teniente coronel de infantería del ejército, don José María Lastres. Nació en Lambayeque en septiembre de 1820 y fue fusilado en Lima en septiembre de 1843. ¿Por qué? El inicio de todo esto podría ser una marca. Mi mamá dice que no jugamos contigo porque tu mamá y tu papá no están casados. José María Lastres era un hijo natural, pero llevaba el mismo nombre de su padre, un héroe de las batallas de Junín y Ayacucho. Estaba firmado y reconocido por su progenitor, pero con eso quedaría librado de los peores prejuicios coloniales que aún mantenía la Lima de mediados del siglo XIX. Ser hijo natural en el siglo XIX significaba haber nacido fuera del matrimonio. Por lo tanto, no gozaba de los privilegios o de los derechos de un hijo legítimo, por ejemplo, de protección, herencia. Generalmente vivían con la madre y en realidad su futuro dependía de la bondad, del carácter, del perfil del padre, que le podía ayudar, dar dinero, ayudarlo a ascender, a promocionarse laboralmente. Muchas veces, frente a la discriminación y las humillaciones, crece el deseo de revancha. ¿Sería este el caso del joven José María? No, yo quiero jugar a la guerrita. ¿Puedo jugar con ustedes? ¡No! Mi mamá dice que no jugamos contigo porque tu mamá y tu papá no están casados. Pero yo también quiero jugar. ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Mamá! ¡Mamá! El padre de Lastres era un conocido militar patriota. Abrazó la causa independentista desde muy joven y lo vemos al lado de San Martín, por ejemplo, en el batallón Numancia. Cuando se retira San Martín del Perú, también apoya a Bolívar y lo vemos en la batalla de Junín y también en la pacificación del Alto Perú, hoy Bolivia. ¡Qué galante, mi niño! ¿Te gusta, Dolores? Claro que sí, pero tienes que sacártelo. No lo vayas a ensuciar. Ya lo he decidido, Dolores. Voy a ser militar. ¿Estás seguro, mi niño? Sí, quiero ser como mi padre. Quiero ser tan importante y respetado como él. Voy a hacer que se sienta muy orgulloso de mí. No te ilusiones tanto, mi niño. Recuerda que para todos, don José María no es tu padre. No digas eso, Dolores. Él siempre me ha ayudado y siempre me va a ayudar. Yo lo sé. Así es, mi niño. Así es. El prestigio social del padre es enorme. Edecán de un presidente y prefecto de Lima. ¿Qué daría el joven José María para alcanzar la misma gloria que su padre? ¿Qué daría por sanar las heridas de esa niñez llena de discriminaciones? Por lograr eso, José María daría su vida. ¡Taita! ¡Me van a fusilar! Al inicio de la vida militar, José María Lastres parece gozar del mismo talento que su padre, un recordado héroe de la independencia peruana. A sus breves 18 años, Lastres es ascendido de teniente a capitán. Se le abre el camino de las proezas militares y el ambicioso joven ansía llegar a lo más alto. Tras la independencia, el Perú vivió 20 años de anarquía política y caudillismo militar. La mayoría de los presidentes o gobernantes fueron militares. Esta etapa del Perú es muy convulsa. Hay muchos gobiernos, muchas constituciones, muchos congresos. La inestabilidad del país es totalmente absoluta. Hay pobreza, no hay inversiones, porque justamente nadie podía confiar en la estabilidad de algún gobierno
o de algún congreso. En 1843, Manuel Ignacio de Vivanco Iturralde, militar y político vinculado a la aristocracia arequipeña, da un golpe de estado y queda al mando del Perú en un corto periodo conocido como el Directorio. El joven José María Lastres ha apoyado desde sus inicios al caudillo. Ahora que Vivanco es presidente, Lastres espera una recompensa de su líder. Para ello, viaja a la capital. Los caudillos, cuando llegaban al poder, inevitablemente tenían que satisfacer a su clientela política, es decir, a todos aquellos sectores o personajes que los habían apoyado en su revolución. ¿Cómo los debía premiar? Con títulos, con cargos, con rentas, con licitaciones. El problema es cuando el caudillo llegaba al poder y no tenía nada que repartir. Inmediatamente su clientela política se pasaba al bando enemigo. Esa era la mayor tragedia para un caudillo. ¿No hay nada para mí? ¿Nada? ¿Después de todo lo que hice por él? Ni un cargo importante en el gobierno, ni asignación de tierras, nada. El presidente Vivanco no tiene nada para premiar a Lastres por su temerario apoyo en la revolución de Arequipa. ¿Qué vas a hacer? Renunciaré a mi cargo de mi unidad. Enterado de este hecho, Vivanco intenta enmendarse encomendando a Lastres la seguridad de Palacio. Mi mamá dice que no jugamos contigo porque tu mamá y tu papá no están casados. Lastres acepta el cargo, pero la herida por el desplante continúa. Ese puesto está muy lejos de lo que esperaba. En lo profundo, se siente traicionado. Y la traición genera más traición. A simple vista noto que usted es un joven muy ambicioso. Esta podría ser su gran oportunidad. Por eso estoy aquí. La escucho. 12,000 pesos. ¿Qué ocurre, joven Lastres? No esperaba tanto. Sé que lo valgo. Mi puesto es clave para llegar a Vivanco. Está bien. Espere, aún no termino. También quiero el cargo de general de división y la mano de la hija del general de la Fuente. Se ve que usted llegará lejos. Dios nos favorezca. Así será. José María acaba de aceptar la dirección táctica de la conspiración para derrocar a Vivanco. Historias detrás de la muerte. El resentimiento y los deseos de reconocimiento social del joven militar José María Lastres lo llevaron a tomar una importante decisión que cambiaría radicalmente su vida. El directorio de Vivanco fue un gobierno efímero, duró solo algunos meses, pero fue un proyecto político interesante. Vivanco era un militar con sentido de país, con dotes de estadista. Pero un grupo de militares, encabezados por Castilla, por Torrico y por Nieto, se sublevaron desde los departamentos del sur. Ellos enarbolaron la defensa de la ley, la defensa de la Constitución. Ahora, esto simplemente era una estrategia, porque muchos caudillos que defendían la Constitución, cuando llegaban al poder, inmediatamente la violaban, la cambiaban por otras leyes. Esas eran las reglas del caudillismo. La guerra civil se llevaba en dos frentes: en los campos de batalla de las provincias y en los cerrados círculos de la alta sociedad limeña. Aquí las esposas de los generales rivales de Vivanco eran tan o más peligrosas enemigas. La temeraria esposa de Ramón Castilla, Francisca Pancha Díez Canseco,
dirige una conjura contra Vivanco. Junto a las esposas de los generales Nieto y de la Fuente, contacta a José María Lastres. El plan es simple y contundente. El resentido joven dirige la guardia de palacio. Si lo unen a la conspiración, llegar hasta Vivanco y asesinarlo será fácil. Pero el resentimiento hacia el presidente Vivanco no era el único motivo que animaba al joven militar a unirse a la conjura. Ahora tenía por fin la oportunidad de lograr el prestigio y reconocimiento social que tanto ansiaba. A lo largo de las semanas y con el mayor de los sigilos, las esposas de los generales Castilla, La Fuente y Nieto se reúnen con Lastres y con otros reclutas en el café Bola de Oro. Allí ajustan el plan para asesinar a Vivanco. Deciden que el golpe será el 20 de agosto, el mismo día que Lastres asumirá el cargo como cuidador del palacio. Ahora, solo falta un detalle. Las mujeres elaboran unos anillos cubiertos de seda negra. Cada conjurado llevará uno en el dedo meñique de la mano derecha y así podrán reconocerse los unos a los otros el día del golpe. El plan para acabar con Vivanco parece infalible. Pero 3 días antes, uno de los conspiradores le jugará una mala pasada. La cadena de traiciones apenas ha comenzado. Historias detrás de la muerte. 12,000 pesos, el cargo de general y el matrimonio con una hija del general La Fuente convirtieron a Lastres en un conspirador. El objetivo: asesinar al general Vivanco y así terminar con el directorio que gobierna al Perú. Unos anillos de acero forrados en seda negra serán el distintivo de los conjurados. Y a solo 3 días para el gran golpe, uno de los conspiradores los traiciona. El capitán Domingo Naranjo del batallón Arequipa delata el plan al gobierno. Indignado, el presidente Vivanco manda a apresar a los involucrados, a los que les espera un ejemplar escarmiento. Al inicio, el joven militar niega su participación en el complot, pero algunos compañeros menos valientes frente a las amenazas y a las torturas terminan por confesar los pormenores de la conspiración contra el general Vivanco. Se hacen públicos los nombres de las damas gestoras de esta revuelta y para evitar la huida de las señoras, se les coloca guardias en sus respectivas casas donde quedan presas e incomunicadas. ¡Mírame, mierda! ¡Dame nombre! ¡No me bajes la mirada! ¡Dame nombre! ¡Quiero nombre! ¡Mírame! ¡Dame nombre! ¡Quiero nombre! En estas confesiones también se revela la labor estratégica de Lastres. Se dice que el joven reclutó a varios hombres a la causa, mostrándole cartas firmadas por el mariscal Ramón Castilla, donde promete premiar a los que ingresen al movimiento. ¿Qué sanción puede darle Vivanco al saber de esta traición? Como militar, Lastres sabe que a los traidores siempre les espera el más cruel de los castigos. Padre, me van a fusilar. He confesado todo. Solo falta pedir clemencia al general. No deje que me quiten la vida tan joven. ¡Padre! ¡Padre, por favor, ayúdame! ¡Padre, por favor! ¡No me dejen
siempre me ha ayudado y siempre me va a ayudar. Yo lo sé. El general Vivanco deriva al Comité de Seguridad Pública juzgar a todos los involucrados en la conspiración. Cuando llega a oídos de Castilla que su mujer y las esposas del general Lafuente y Nieto podrían acabar en la cárcel, escribe a Vivanco una amenazante misiva. En la batalla de Pacha, he tomado prisioneros a 18 de sus oficiales. Y si dentro de todo el mes de septiembre no cuida de darme aviso de que mi señora quede en libertad, el 1 de octubre de 1843 haré fusilar a todos los oficiales prisioneros. Y cuando ocupe Lima, usted y toda su familia correrán la misma suerte. La esposa del general Nieto es la primera condenada. Se le ordena abandonar el país 45 días después del parto. Hasta ese momento quedará recluida en un convento junto a la esposa del general Lafuente. La esposa de Ramón Castilla, Pancha Díez Canseco, debía correr la misma suerte y terminar desterrada de la patria por 8 largos años. Pero disfrazada, logra escapar de sus custodios y huye a Iquique, donde se reúne con su marido. Algunos historiadores creen que la Carta de Castilla logró un dictamen más benevolente con las damas conspiradoras. Pero Vivanco justifica la sentencia diciendo que las damas no pertenecieron a la clase militar y no debían ser juzgadas con todo el rigor de las leyes. Lamentablemente, ese rigor sí debía aplicarse al ambicioso José María Lastres. Sueños de gloria y reconocimiento social. Todo indica que eso era lo que Lastres buscaba al ingresar a la carrera militar, pero su excesiva ambición lo llevó a participar de una conspiración para derrocar al mismísimo presidente del Perú, Manuel Ignacio de Vivanco. Junto a las esposas de los generales enemigos del presidente, planea burlar la seguridad de Palacio y matar al gobernante, pero los jurados no contaban con la traición de uno de los suyos. A las pocas semanas de la detención, ya está lista la sentencia. El general José María Lastres y el capitán José Julián Verástegui, encargados de la guardia de Palacio, recibirán la pena capital. ¡Sáqueme de aquí! ¡Yo también fui utilizado! ¡Por favor! Juro que estoy arrepentido, por favor. La sentencia de Lastres fue un drama, porque Lastres no era cualquier joven. Para empezar, era hijo de un héroe de la independencia. Tenía todo un camino por delante. Muchos sectores suplicaron para que no fuera condenado a muerte. Su ejecución fue pública y ejemplarizadora. Recordemos que Lima, en 1843, era una ciudad muy pequeña, con 40.000 habitantes. Prácticamente toda la ciudad podía entrar en la Plaza de Armas y, por supuesto, su ejecución fue un espectáculo muy dramático que conmocionó la Lima de entonces. Vivanco no va a cambiar de opinión. La muerte de los dos jóvenes será un elemento disuasivo para todos aquellos que quieran rebelarse ante su poder. Bajo el lema, para afianzar la paz es necesario la guerra, Vivanco puso fecha y hora a la ejecución. 22 de septiembre de 1843, a las 5:45 de la tarde. Los jóvenes conspiradores Lastres y Verástegui serán fusilados públicamente. La Plaza de Armas es abarrotada por numerosos ciudadanos. Entre el público hay gente que se arrodilla y reza por sus almas. De la catedral también llegan las oraciones. Pocos minutos antes del fusilamiento, aparecen en el balcón de Palacio Vivanco y su séquito. Las miradas del pueblo se centran en el director supremo del país, esperando una señal de clemencia. Esperando una señal de clemencia. Pero esta nunca llega.
José María Lastres. Solo un año después, las tropas de Ramón Castilla derrotan a Vivanco y lo destierran a Chile. Pero ya es demasiado tarde para el joven José María Lastres, fusilado a los 23 años. Ni gloria ni fortuna. Pasó de tener el estigma del hijo ilegítimo a tener el estigma del traidor. ¿Fue la ambición su perdición? ¿Fue la necesidad de ser aceptado en la sociedad? Nunca lo sabremos. Solamente nos queda esperar que su alma ya haya encontrado la paz.